Buenas noches, una nueva misión de Grano del Sistema. Cada tanto alguno me hace saber que no está de acuerdo con que lea. Respondo, no es fácil memorizar 14 páginas sin olvidarse de nada. Y segundo, en la televisión eso se reemplaza con un teleprompter que cuesta desde 130.000 pesos. Además de otra persona para grabar. Y eso no está a mi alcance. YouTube ha levantado un nuevo video. Ya van 15. El programa 94/2, La verdad sobre el ISIS, del 2015. El motivo, el video infringía nuestros lineamientos. Yo vuelvo a repetir lo que dije varias veces. A mí solo me levantan programas, porque yo veo otros programas donde sacuden el tema del sionismo y modelo conservador, y no se los levantan. A mí sí. Por algo será. Esa gente que maneja el mundo sabe exactamente muy bien quiénes son los disidentes. Ahora vamos a empezar a hablar de una cosa que nadie habla, por eso le digo en el título del programa, sáquenlo antes que lo levanten. En 2013 grabé un programa sobre los campos FEMA. 2013, fue hace 7 años. Aún no fue levantado, por lo menos hasta hace unos días que yo entré ahí, no había sido levantado por YouTube. Búsquenlo, porque es de gran actualidad para lo que se viene. En el buscador escriban, el buscador de YouTube, escriban Canal TLV1, Ideas al siglo XXI, número 29. Los campos FEMA. Tengamos en cuenta que China no lucha contra el nuevo orden mundial. China es el favorito de la élite para sustituir a los Estados Unidos como país hegemónico. Las medidas de control de individuo en China son extremas, al igual que la pasividad de su población ante la esclavitud. La aparición de una pandemia planetaria bajo determinadas condiciones ofrecería una gran serie de ventajas y beneficios a determinadas élites y grupos de poder. Para empezar, el pánico asociado a la expansión de una epidemia llevaría a la población a acatar e incluso exigir un mayor orden y control por parte de las autoridades. Así pues, gracias a la aparición de un brote epidémico, los mecanismos del poder se verían reforzados hasta límites que en cualquier otra circunstancia resultarían inaceptables para la mayoría de la ciudadanía. Este es un mecanismo que ya se ha utilizado en los casos de amenaza terrorista, consiguiendo que la población ceda sumisamente libertades a cambio de seguridad. Se trata de una maniobra habitualmente utilizada por los más variopintos regímenes y cuyo exponente mayor lo encontramos en la actualidad en los Estados Unidos, país que tras los atentados del 11S se ha convertido prácticamente en un estado policial donde la población se ve sometida a una vigilancia masiva. Las ventajas en el caso de la epidemia serían aún mucho mayores que en el caso del terrorismo, pues ya no estaríamos ante un enemigo identificable y dotado de un discurso ideológico, hecho que lo convierte en algo opinable y que por lo tanto puede conducir a tomar partido por uno u otro bando. En el caso de una epidemia, el enemigo es algo difuso e intangible que nos afecta a todos por igual. La enfermedad, una imagen poderosa que enraiza con nuestros miedos más ancestrales y que es capaz de doblegar hasta la razón más firme. Así pues, la necesidad de controlar una epidemia podría llevarnos a un estado dictatorial que incluso los más fervientes defensores de las libertades individuales aceptarían sin apenas rechistar, porque simplemente los derechos sociales dejarían de ser el foco central de sus preocupaciones. El momento de crisis sistemática actual ha conducido a muchos países del mundo al borde de la rebelión civil. En los últimos meses se han sucedido en varios países las manifestaciones y las protestas, en muchos casos masivas. El número de gente que deja de creer en el sistema va en aumento y cada vez es mayor el número de personas que claman por un cambio radical, no solo de los esquemas sociales, económicos o políticos, sino incluso de todos nuestros preceptos como especie a nivel
mundial y mental. Cada vez hay más personas que dejan de creer en los mecanismos de autoridad jerarquizada y abogan por un mundo más horizontal y colaborativo entre iguales. Pero una epidemia masiva terminaría de un plumazo con todos estos movimientos tan peligrosos para el status quo actual. Para empezar, porque el derecho a la manifestación podría verse radicalmente restringido bajo el subterfugio de la seguridad sanitaria y el peligro que conllevarían las concentraciones masivas de personas. De esa manera se conseguiría que los movimientos de protesta tendieran a su disolución, produciéndose una desmovilización social masiva. Pero lo peor es que la visualización del concepto de agrupación de personas como algo peligroso conduciría a la sociedad hacia una atomización y hacia una pérdida del contacto humano entre sus componentes. Dichos en otras palabras, se produciría un efecto de disgregación social a gran escala. Nuestro vecino dejaría de ser un compañero o un aliado para convertirse en un sospechoso y en un potencial foco de infección y muerte. Así, la desconfianza y el recelo se extenderían a nivel horizontal hacia aquellos que comparten nuestro mismo entorno, mientras por contra la confianza aumentaría a nivel vertical hacia las autoridades y aquellos que garantizarán nuestra seguridad hasta convertirse en total sumisión y servilismo a ellos. En ese aspecto, la maniobra sería una jugada magistral, porque no solo reforzaría los mecanismos del poder, sino que dinamitaría por completo la posibilidad de crear agrupaciones basadas en la confianza mutua y la solidaridad entre iguales, estructuras todas ellas potencialmente peligrosas para las estructuras de poder jerarquizadas actuales. Y que aunque la epidemia al final consiguiera ser controlada o erradicada, esos sentimientos de desconfianza hacia los demás personas de nuestro entorno y la necesidad de una sumisión voluntaria a la autoridad quedaría marcada con fuego en la mente de todos los ciudadanos a través del intenso miedo que habrían sentido durante el proceso, sentando así las bases psicológicas para un modelo de sociedad futura, totalitaria y represiva. En un caso extremo, además la epidemia permitiría realizar una purga discreta, sutil y silenciosa de todas aquellas personas que pudieran resultar molestas a determinados gobiernos o intereses. Algo que quizá en el momento actual podría levantar sospechas, pero que en el escenario de una epidemia recibiría una fácil justificación dadas las circunstancias. El necesario control de la epidemia exigiría un monitoreo constante de todas y cada una de las personas del planeta, convertidas ahora en focos potenciales de la enfermedad. Eso conllevaría a un esfuerzo progresivo, desigual y no homogéneo en todos los países con el fin de imponer un control exhaustivo sobre sus ciudadanos. Se sentarían así las bases del gran hermano tecnológico, sin que nadie pudiera levantar la más mínima protesta, pues todo se justificaría en alas de la supervivencia de la especie. Todos los datos médicos de cada habitante deberían ser recogidos, almacenados y centralizados con el fin de realizar un monitoreo constante de los diferentes focos epidémicos potenciales en tiempo real. Con el fin de llevar un seguimiento eficaz a cada persona, estas deberían ir equipadas con algún tipo de dispositivo fácilmente legible o escaneable, que ofreciera inmediatamente los datos identificativos de cada ciudadano a las autoridades, así como datos de carácter médico y biométrico de interés. Estos datos podrían estar almacenados en los propios teléfonos móviles o en dispositivos incorporados al cuerpo, tales como microchip o parches. Se multiplicarían los controles rutinarios en calles y medios de transporte, tales como aeropuertos y estaciones de tren, metro y autobús. Toda persona sería susceptible de ser detenida, analizada e inspeccionada por las autoridades, así como verse obligada a revelar sus actividades detalladamente, con el supuesto fin de prevenir su posible contacto con focos de infección. Por si todo esto fuera poco, la propia ciudadanía se convertiría en un órgano de vigilancia y represión de sus semejantes. La paranoia y el pánico asociados a la enfermedad conducirían a una vigilancia estricta de todas las personas que nos rodearan. Para cualquier tipo de actividad, los propios ciudadanos exigirían entre sí las certificaciones médicas o los últimos análisis que garantizaran el perfecto estado de salud de unos y otros.
Esto multiplicaría el volumen de negocio de algunas industrias farmacéuticas o del campo sanitario y derivaría en un estado de vigilancia masiva y mutua realizado por todos y cada uno de nosotros. Se promovería la denuncia ante las autoridades de aquellos que presentaran cualquier atisbo de síntoma y de aquellos que se negaran o se mostraran reticentes a pasar controles o a ser monitoreados y vigilados. Toda persona que tuviera la osadía de presentarse como defensora de las libertades individuales o que se atreviera a dudar de las medidas draconianas aplicadas por la autoridad sería considerada por los demás ciudadanos e incluso por sus propios familiares y amigos como un irresponsable y un peligroso público potencial, provocando su rápido aislamiento social y su silenciamiento como elemento discordante. Se daría también el espaldarazo final a la deseada eliminación del dinero en efectivo y al establecimiento del pago electrónico a todos los niveles, con la excusa de evitar el riesgo de contagio asociado al intercambio de dinero físico. El establecimiento del dinero electrónico representaría el control absoluto de cada habitante del planeta, pues directamente las autoridades dispondrían de toda su información fiscal en vivo y en directo y tendrían la capacidad de bloquear sus cuentas a conveniencia. El pánico generado por la epidemia llevaría a la ciudadanía a reclamar informaciones inmediatas, fiables y prácticas por parte de las autoridades. Y evidentemente las autoridades se encargarían la difusión de esas supuestas informaciones veraces a los grandes medios de comunicación, sus voceros habituales. Los medios alternativos o contraculturales no tendrían acceso a ellos y por contra recibirían todo tipo de filtraciones falsas con las que generar bulos y una creciente sensación de desconfianza y decepción entre la población. Justo cuando más necesitaría tener acceso a la verdad que se le oculta. Poco importaría que los medios alternativos denunciaran manipulaciones y teorías conspirativas respecto a la aparición y proliferación de la epidemia. A la gente lo único que le importaría sería obtener información con la que sentirse segura y poder proteger a sus seres queridos, y esta provendría siempre de los más media. Así pues, el miedo y la sumisión a la autoridad que conllevaría a la aparición de la epidemia tendría como efecto colateral la sumisión a la verdad oficial ofrecida por los grandes medios de comunicación, que recuperarían el papel preponderante que en la actualidad están viendo discutido por las redes sociales y los medios alternativos de Internet. La situación de emergencia requeriría no solo una autoridad fuerte, sino un gobierno eficiente. La actual crisis de confianza de la población hacia la corrupta clase política, que se ha mostrado además manifiestamente incapacitada e ineficiente a la hora de gestionar de forma correcta los bienes públicos, hallaría en la epidemia el punto de inflexión definitivo. La población reclamaría que fueran los técnicos, los científicos y los expertos, no los políticos corruptos, los que llevaran la voz constante durante la crisis, y ellos representarían una oportunidad de oro para implantar regímenes tecnocráticos, algo a lo que nos encaminamos en el futuro. Los comités de expertos, científicos y técnicos serían los encargados de determinar las políticas a llevar a cabo, y los poderes ejecutivos representados por los líderes políticos pasarían a un segundo término. Aparecería pues una nueva clase social dominante, los tecnócratas, y un nuevo modelo de dictadura o tiranía en la que los órganos represivos cambiarían de aspecto. Entraríamos definitivamente en un nuevo régimen en el que las personas serían consideradas solo simples datos computables y sacrificables en pos del perfecto equilibrio de las ecuaciones y los inertes leyes del cálculo estadístico. La crisis sanitaria conllevaría además una quiebra prácticamente inevitable de los sistemas sanitarios de los diferentes países, ya muy deteriorados tras la última crisis económica y sometidos al endeudamiento masivo de los gobiernos. Ante la imposibilidad de lidiar con la epidemia de manera efectiva por motivos económicos, los servicios sanitarios públicos serían definitivamente privatizados y su gestión acabaría recayendo principalmente en las grandes empresas transnacionales, a través de sus dimensiones de la industria médica y farmacéutica,
Por lo tanto, de forma clara y explícita, la salud de todas las personas del planeta sería prácticamente propiedad exclusiva de las grandes transnacionales, sin intermediarios molestas ni trabas legales de ningún tipo que limitaran sus actividades. La aparición de una epidemia permitiría además atacar y arrodillar a cualquier régimen o país que se mostrara díscolo o desobedeciera las directrices impuestas por las élites, mediante la aparición súbita de brotes epidémicos virulentos y aparentemente incontrolables en su territorio. Esto brindaría la posibilidad a determinados poderes fácticos de apoderarse definitivamente de los recursos naturales de países en vías de desarrollo, sin encontrar ningún tipo de oposición ni verse obligados a establecer negociaciones de ningún tipo. Incluso permitiría realizar tareas de limpieza étnica o desplazar y reubicar grandes masas de población según el caso. Sería pues una nueva forma de invadir países y territorios bajo el paraguas argumental de una gran crisis sanitaria. Por si alguno tiene dudas, solo se invertirá $1.000 millones en educación para frenar la ola de nacionalismo. Yo percibo que algunos chicos muy bien intencionados aún no se percatan de esto. Si piensan que exagero, recuerden cuando hubo la crisis aviar en México, que lo primero que hizo la Argentina fue suspender todos los vuelos, absolutamente todos, que cayó muy mal en México, eso, horrible. El pánico por la enfermedad es tremendo como corre. Vamos a ir con este tema internacional, con cosas que tampoco nadie dice. Por eso les vuelvo a repetir, saquen este programa enseguida hacia ahí. La primera parte de esto que voy a cobrar lo publicó Infobae, después hay otra información. Los talibanes y las fuerzas afganas combaten por el control de los restos del avión militar de Estados Unidos que se estrelló. El grupo insurgente repelió un intento de la policía por alcanzar el Bombardier E-11 que cayó a tierra en la provincia de Ghazni. Kabul planea enviar tropas especiales para tener acceso a los cadáveres de los militares y los equipos de vigilancia de alta tecnología que portaba la aeronave. Un intento de la Fuerza de Seguridad de Afganistán de alcanzar el sitio en la provincia de Ghazni, donde el lunes cayó un avión militar estadounidense, fue rechazado por los talibanes, el grupo insurgente que controla el lugar, según reportaron autoridades afganas. Luego de que el avión de vigilancia electrónica Bombardier E-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cayera a tierra en el distrito de Dejak, los talibanes fueron los primeros en arribar al lugar y distribuyeron luego un video de los restos de la aeronave. Aunque en un principio solo hablaron de la caída del avión, los insurgentes, con fuerte presencia en la región montañosa de Ghazni, aseguraron luego haberlo derribado, aunque Estados Unidos señala que no hay al momento evidencia de esto y todo indica que un desperfecto mecánico habría causado el accidente. Soldados y policías afganos fueron enviados al lugar inmediatamente después de recibir los reportes en un intento de hacerse con el control de los restos de la aeronave, diseñada para realizar vigilancia electrónica y comunicaciones avanzadas, por la cual portaba equipos de vigilancia de última generación y documentos valiosos. Pero fueron emboscados por los talibanes y no lograron llegar, se informó el jefe de policía de Ghazni, Khaldi Wardak, a la agencia Reuters. Hasta aquí la nota de Infobae. Muy bien. ¿Qué hay detrás de esto que no se quiere difundir? Vamos a ver la cronología de los hechos. El 27 de enero, los medios anuncian que un avión de pasajeros ha caído en Afganistán, pero todo confuso y no dicen la procedencia ni otro dato del mismo. Mujahidines de Afganistán confirman que han derribado un avión de Estados Unidos y los norteamericanos lo niegan. El lugar donde cae el avión en Afganistán es una región apartada. Desde Afganistán, los mismos afganos suben fotos y videos donde se confirma es un avión militar de Estados Unidos y, mejor aún, de los servicios secretos de inteligencia, un pez gordo. Estados Unidos, luego de tanta evidencia, acepta que era un avión militar,
pero no acepta que se lo derribaron. En el avión iban 83 personas, muchos del alto mando de inteligencia de la CIA. Entre los altos mandos iba Michael D'Andrea, la figura más prominente de la CIA de Estados Unidos en el Medio Oriente. Ha estado a cargo de las operaciones en Irak, Irán y Afganistán. Michael D'Andrea era la mente detrás del asesinato del general de Irán, asesinado por Estados Unidos, Qasem Soleimani. Estados Unidos ha dado órdenes a sus grandes medios de no publicar esto. Solo los medios alternativos están hablando de este tema. Ha sido un golpe duro de venganza y no quieren aceptar ni que el mundo sepa el golpe que han recibido. D'Andrea era básicamente el máximo responsable de los asesinatos selectivos de Medio Oriente y más allá con drones hace más de una década. El ejército de Estados Unidos envía 2 helicópteros con 34 marines para rescatar y a ver si hay sobrevivientes, y los 2 helicópteros fueron derribados. Los 34 marines murieron. Los mujahidines afganos tomaron documentos, computadoras y demás con información importante de la misma CIA. Está poniendo complicadita la cosa, ¿no? Veamos la foto del avión. Ahora vamos a bajar a nuestro país. Es el pacto de mafiosos, ¿no? Que se dio la semana pasada. Mauricio Macri fue designado por la FIFA a cargo de su fundación, una entidad que tiene como propósito mejorar la infraestructura deportiva en distintos países, así como la promoción de un cambio social positivo. Desde la AFA, Superliga y directivos de clubes de fútbol argentino criticaron duramente esta designación, recordando que Macri, además de estar involucrado en cuantiosas causas judiciales, viene a dejar una Argentina endeudada, habiendo incrementado la pobreza y la desocupación, y luego de una administración que no podía estar más alejada de un cambio social positivo. ¿Hubo por parte de la FIFA una devolución de favores? Recordemos que Infantino asumió luego de que toda la dirigencia fuera procesada por corrupción, excepto Julio Grondona, quien falleció poco antes de forma imprevista y que nadie vio en el cajón. Asumido Infantino, el primer llamado que recibió fue el del presidente Macri, solicitándole la intervención de la AFA, lo que derivó en la creación de la Superliga, paso previo a la privatización de los clubes. Una derivación de esto fue que se jugara la final de la Copa Libertadores en el Estadio Real Madrid, cuyo presidente, Florentino Pérez, es socio de Macri en las autopistas, y también se habla de negocios con el propio Infantino. Más allá de las declaraciones bonitas y políticamente correctas, la FIFA ha estado siempre involucrada en escándalos de corrupción y lavado de dinero, lo que ha incluido a dirigentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Alejandro Bursaco, ex CEO de Torneos y Competencias. La fundación, de hecho, está a cargo de un presupuesto millonario, mientras la FIFA declara que para el periodo 2015-2018 haber tenido ingresos por 5.656 millones de dólares. A través de su fundación lleva adelante programas como Football for Schools, con un presupuesto de 100 millones de dólares, y se plantea recaudar otros 1.000 millones que ahora pasará a administrar Macri. Y si fuera el financiero 2018, la FIFA sostiene que además, tras la creación de la Fundación FIFA, los fondos de emergencia para las federaciones miembros se han trasladado a la fundación. Esto no es solo, como dijo alguno, colocar al zorro a cuidar el gallinero, sino que estamos hablando de colocar a fomentar el deporte a quien persiguió hasta casi la extinción a los clubes de barrio y le quitó el apoyo a los equipos paralímpicos argentinos. Lo más indignante es que el plan que tiene la fundación en Argentina es apoyar a los discapacitados.
olvidando que durante el gobierno de Macri y ante el asombro mundial, 7 veces se manifestaron en silla de ruedas o muletas reclamando los subsidios quitados. Hecho este que tuvo repercusión mundial, excepto en Ginebra. Con esa designación la FIFA ha demostrado ser igual de corrupta que antes, y convendría aclarar qué posición va a alcanzar la Argentina en el próximo Mundial, como para no generar falsas expectativas y hacer gastar dinero a la gente. Permanentemente vengo hablando yo de que estamos chocando con la misma piedra continuamente. Existe un conflicto entre Mendoza y La Pampa, originado a principios del siglo XX, hace más de 100 años, por el uso que la primera hizo sobre el río Atuel, sin tener en cuenta que es un caudal compartido. Pero el corte del Atuel por parte de Mendoza se profundizó en 1947, cuando comenzaron las obras del dique de Niwil. De los 5 brazos del río, actualmente solo queda activo el arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi 1 millón de hectáreas en La Pampa, provocando daños económicos, ambientales y sociales. Ya en 1979, La Pampa presentó una demanda que fue la que derivó en el fallo de la Corte Suprema, estableciendo la interprovincialidad del río en 1987. Fallo que ha sido desconocido en la práctica pese a los distintos convenios firmados con posterioridad. El gobierno actual no solo desconoce este conflicto, sino que lo agrava y agranda. La decisión de Alberto Fernández de otorgar la cuota programa de 14 millones de dólares a Mendoza para avanzar con la polémica obra del portezuelo del viento no solo cayó mal en La Pampa, es que desde Río Negro el senador nacional Martín Doñate señaló que el proyecto de la represa que impulsa el gobierno de Mendoza sobre el Río Grande, afluente del Colorado, puede generar un grave daño a otras provincias como Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Neuquén. Consideró que la realización del portezuelo agravará la crisis hídrica que afecta ya a Río Negro y las provincias aguas abajo. Es increíble e indignante el desconocimiento que tienen los políticos de los problemas del país, a punto tal de volver a tropezar con la misma piedra y esta vez por ignorancia. No quiero pensar que lo hace porque Mendoza tiene más votantes. Quiero que escuchen con atención este informe de Uber, que se relaciona con el que viene después, para que comprueben que todo tiene que ver con todo. La FIP determinó que la empresa Uber tiene una deuda con el fisco en materia de tributos y cargas sociales por los periodos fiscales 2016 y 2017 por unos 358.700.000 pesos. Pese a haber desarrollado operaciones por cifras millonarias, se registra una ausencia total de declaraciones y pagos impositivos por parte del grupo. Al realizar un profundo análisis del movimiento de los fondos cobrados por los viajes en el país, se detectó que el dinero se transfirió en su totalidad al exterior a través de un complejo entramado societario internacional, precisó la FIP. También estableció que los choferes de Uber son empleados en relación de dependencia y no trabajadores independientes, como sostiene la empresa. La empresa determina las condiciones en que los choferes deben prestar el servicio a través de la aplicación, fija la tarifa, el recorrido y en base a las calificaciones del pasajero puede desconectar al chofer, quien además no cobra directamente, sino que es Uber quien le deposita la remuneración en una cuenta que debe tener a tal fin, señaló el organismo. Pero ahora escuchen esto. La empresa sostiene que respecto de la relación entre Uber y los socios conductores, en 2017 el Juzgado Nacional en lo Penal Económico determinó en sentencia firme que Uber no evadió ni evade aportes de la Seguridad Social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores. Se afirma además que los juzgados 7 y 14 en lo penal contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires
ratificaron con 3 sentencias firmes en noviembre de 2018 que los socios conductores no son empleados de la plataforma, contrariamente a lo que sostiene la AFIP. Curiosa resolución de la justicia de la capital federal. Sigamos. Cabe aclarar que la deuda impositiva no es el único reclamo de la AFIP. El organismo informó también que a partir de la investigación realizada detectó la existencia de una compleja ingeniería de sociedades que conforman un conjunto económico en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. El entramado de sociedades compuesto por empresas nacionales y extranjeras se creó para dificultar ante el fisco la intervención de los responsables de llevar adelante la actividad de transporte de pasajeros. La fiscalización concluyó que no se pagaron tributos a la seguridad social por más de 16.000 choferes, aclararon en la FIP. La FIP remarcó que esta conducta impide que los trabajadores de Uber gocen de los mismos derechos que aquellos que están registrados, como vacaciones, aguinaldo, obra social, la ART y una futura jubilación. De esto la empresa no hace comentarios. En una muy breve recopilación, definitivamente se entiende por qué tenemos lo que tenemos, quiénes y qué intereses trae aparejado. A destacar, 3 monstruos económicos. BlackRock, uno de los principales accionistas de Uber. Goldman Sachs, gran accionista de Uber y con participación en los principales medios de la Argentina. Y JP Morgan tiene cartera inversora variada, pero también acciones en la multinacional. ¿Por qué entraron los piratas? El plan de Macri era sabido: terminar con el cepo, abrir importaciones, pagar a los buitres, salir del default y tomar deuda. Mauricio Macri se reunió en octubre de 2018 con Lawrence Larry Fink, el presidente y CEO de BlackRock. El show de bonos comienza y estos holding inversores de Uber y con dominio del lobismo mediático se transforman en los principales tenedores de deuda del país. Tras el festival de bonos aparecen caras conocidas entre las nuevas acreedores de la deuda argentina. El mayor de ellos es BlackRock. Le siguen la lista Lazard, involucrado en la venta de la constructora de Calcaterra a Marcelo Midlin. HSBC y Goldman Sachs forman parte del listado. El gobierno de Mauricio Macri ya se convirtió en un habitual emisor de deuda en las plazas internacionales. Por su parte, y esto viene a colación, pues yo hablaba hace un rato de ese extraño fallo de la justicia porteña, por su parte, un tiempo antes, Larreta también había hecho lo propio, reuniéndose con empresarios del Consejo de las Américas. El objetivo de la reunión fue el de promover a la ciudad como destino de inversiones. Es obvio que después de los encuentros entre los capitalistas, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, en los cuales se roquearon los bonos, los principales accionistas de Uber pusieron sus condiciones. Un hombre clave de Obama promociona Uber en todo el mundo. David Plouffe, un estratega demócrata y asesor del presidente, aceptó unirse a la firma el año pasado para expandir a nivel global la compañía. La plataforma no ingresa fraudulentamente, no avasalla la soberanía del país como creemos. Entraron con la impunidad de la bala macrista. Uber no se llevó puesto a nadie, entró por la puerta grande, con su desarrollo garantido por la espalda económica de quienes propiciaron su ingreso. Le permitieron el dumping sin obstáculo, alguno excepto la opinión pública. Es ahí donde Goldman Sachs toma protagonismo. Con dominio de Clarín y La Nación y otros medios, el concepto a instalar es sencillo. El taxi es lo antiguo, Uber lo moderno, caro versus barato, sucio versus limpio. También se promociona que Uber puede pagar con tarjeta, se conoce con claridad los datos del chofer, vehículo y costo del viaje, la seguridad, las oportunidades de empleo, ingresos complementarios, las nuevas opciones de movilidad, el ciudadano tiene derecho a elegir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Macri endeudó al país de la forma que lo hizo, lo que logró condicionar a la Argentina a sus decisiones soberanas. Con el tema de Uber llevaron el conflicto directamente a la calle, al quehacer diario de millones de ciudadanos. Los ministros actuales tratan de esquivar el problema. Fernández dijo que no se puede luchar contra lo imparable y la tecnología llegó para quedarse. Pregunto, ¿qué tiene que ver la tecnología acá? Las aplicaciones perfectamente pueden ser usadas por las tradicionales remiserías que siempre existieron o por las oficinas de radio taxi.
No es casual que el gobierno anuncie tanto impulso a la minería en el periodo de gracia del pago de la deuda. La renegociación actual por la deuda externa es liderada por los megafondos de inversión BlackRock y PIMCO, dos de los tres grandes inversores de la Argentina de los últimos 4 años, junto con Templeton, bajo la supervisión técnica del JP Morgan. Las inversiones alocadas a empresas como Uber y toda la camada comenzó con la caída de la estafa Madoff. Este hombre había montado un imperio de rentabilidad financiera a sus clientes desde la virtualidad de los números, que nunca fue acompañado del líquido. Todo se cayó cuando algunos de sus inversores más grandes quisieron abrirse con las ganancias y el billete no aparecía, aunque la estafa ya llevaba décadas. Este fraude no hubiera sido posible sin el apoyo de los hedge funds, fondos de cobertura de mucho título y bonos de deuda de países, acciones, pero muy poco efectivo en proporción. Son buitres que invierten a riesgo absoluto y a largo plazo terminan haciendo la gran diferencia. Mientras esto se suscita, los papelitos se manejan financieramente en el mercado bursátil. Espejos de colores, una multimillonaria suma de dinero para los propietarios de la deuda, pero sin garantía alguna para los que dicen respaldar. Cuestión de que los hedge funds no sabían dónde colocar el dinero después del culebrón Madoff Merrill Lynch y literalmente lo ponían en cualquier lado, lejos de las auditorías del FBI, una vez descubierta la tramoya. ¿Qué mejor que una empresa como Uber? En ese momento, al no operar en bolsa, podían hacer exactamente lo que estos fondos de cobertura hacen y terminaban haciendo. Tomar una empresa, inflarla de manera ficticia con la promesa de ganancias futuras siderales, conseguir todos los inversores negros del mercado para lograr una evaluación de sobreestima y salir a la bolsa con una acción elevada mucho más allá de lo que realmente vale. De movida los buitres ya ganaron, y si ven en perspectiva que el bombo que inflaron puede llegar a ser tal, recompran la acción a menor precio que se desplomó inmediatamente desde el día cero por estar sobrevaluada. En fin, BlackRock es uno de estos fondos. Dígase hedge fund, fondos buitres o como se les quiera calificar. Compran deuda porque les sirve, no solo para ganar a largo plazo, sino porque construyen un imperio a raíz de ello, metiéndose en las decisiones económicas de sus países deudores, beneficiando todas las inversiones en los distintos modelos de negocio. Y cabe decir también que la planta verificadora de Capital Federal, donde deben verificar sus vehículos los taxistas anualmente, está desde 2019 gestionada por la española Applus Itube, cuyo principal accionista es Goldman Sachs. Y también hay que decirlo, Uber creció a expensas de los taxis, con las mafias en las mejores paradas, elegir pasajeros, pasear turistas que no conocen la ciudad y muchas cosas más. Volver al viejo sistema de taxis y remiserías con la tecnología actual solo es posible con la reeducación de los choferes y terminar con las malas costumbres y las mafias. Ahora, escuchen otra noticia y van a ver la relación directa que tiene con todo lo que dije recién. Esto publicó la Política Online. Ahora, esta noticia, escuchen bien, es complementario de lo anterior. Gerardo Rodríguez Regordosa, jefe de mercados emergentes de BlackRock y ex subsecretario de Hacienda de México, quedó a cargo de reestructurar la deuda que tiene la Argentina con tenedores privados, 110 mil millones de dólares, en condiciones de ser conversados. De ese monto, el fondo con sede en Nueva York, junto a PIMCO, tiene casi el 38% y gran parte de la curva de bonos colocados. El 66% de la deuda del país está en manos del Comité de Deuda, que preside el funcionario mexicano, lo que le da una masa específica para imponer el acuerdo que alcancen al resto de los bonistas. Rodríguez Regordosa fue un funcionario clave en el manejo económico del gobierno de Felipe Calderón en México y trabaja con Alejandro Werner, el argentino-mexicano jefe de asuntos del hemisferio en el Fondo Monetario, que tiene a su cargo la renegociación con Argentina. Hace 2 semanas
en una cena, y escuchen esto, hace 2 semanas, en una cena en la Ciudad de México con banqueras, Werner elogió a Guzmán y lo consideró un funcionario responsable al tiempo que arrojó una definición sorpresiva. Dejó la Universidad de Columbia para arreglar la deuda externa argentina, lo hará en máximo 15 meses y luego regresa a Nueva York. El optimismo de Werner es entendible, es el responsable del monumental préstamo de 55.000 millones de dólares que el Fondo Monetario le integró a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Rodríguez Regordosa podría ser un interlocutor más complejo. Se trata de un ortodoxo de la economía que en sus años en el gobierno mexicano logró la primera colocación de deuda a 100 años. Su predicamento en la clase política mexicana y en el mercado de valieron la invitación a BlackRock, que es el principal tenedor de papeles en la Bolsa Americana de Valores y de deuda argentina. Esta fue realizada directamente por el CEO del fondo, Laurent Fink. La negociación con Argentina será compleja. BlackRock ha designado el estudio White Case, que llegó a ser el más grande del mundo en la década del 90 para llevar el aspecto jurídico. Y ahora escuchen esto. Cuando yo digo que esto es macrismo con vaselina, con una complicidad, el comité de deuda no es estrictamente tal. Por ahora, sus integrantes no han firmado un compromiso que les obligue a salir del trader de deuda argentina mientras duren las negociaciones. Paso esencial en este tipo de procesos. Y ahora escuchen esto. El gobierno argentino podría exigírselos y con eso los comprometería, pero por algún extraño motivo demora ese paso. ¿Se lo repito? Con una complejidad, el comité de deuda no es estrictamente tal. Por ahora sus integrantes no han firmado un compromiso que los obligue a salir del trader de deuda argentina mientras duren las negociaciones. Paso esencial en este tipo de procesos. El gobierno argentino podría exigírselos y con eso los comprometería, pero por algún extraño motivo el gobierno demora ese paso. Este lunes el ministro argentino estuvo en la sede del Consejo de las Américas recibido por la eficaz Susan Seagal, que reunió a unos 50 ejecutivos de fondos con fuertes inversiones en deuda argentina. Ahí estaba Rodríguez Regordosa. BlackRock designó a este exfuncionario por su experiencia política, que se supone le otorga paciencia necesaria para entender los tiempos de los gobiernos. El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados ahora es un cheque en blanco que le otorga amplísimas facultades al Poder Ejecutivo. Además, no propone auditar nada a los préstamos tomados por las anteriores gestiones, ni relevar quiénes son nuestros acreedores, y continúa con las prórrogas de las jurisdicciones en los tribunales en el extranjero, con el cual los fondos buitres han diezmado a la Argentina. Todo está diseñado para hacer un nuevo megacanje y seguir en el sistema de la deuda en el cual la Argentina está estancada hace décadas. Este es el condicionante de nuestra economía. Pero ¿saben quién es el segundo país más endeudado del planeta? El que no figura en la lista negra de los bancos globalizados. El primero, Japón, con un 527% del PBI. El segundo es el Reino Unido, con un 456% del PBI. Además, es el país del mundo con más deuda externa en relación a su tamaño, un 307% del PBI. Los inversores internacionales hasta ahora no tuvieron problema para financiar al gobierno británico o los bancos del país, al considerarlos de bajo riesgo de impago. ¿Toman dimensión quién es nuestro enemigo y su lugar en el mundo? Por la duda la aclaro, el tercer lugar lo ocupa Suiza. Una cosa cortita, mayor resumir. Vamos a hablar de geoingeniería. Esto salió en lacosaquella.com.
Se informó este mes que el principal científico del cambio climático de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos recibió $4 millones en fondos del Congreso junto con el permiso para estudiar 2 métodos de geoingeniería altamente controvertidos en un intento por enfriar la Tierra. Este enfoque del Plan B del cambio climático tiene 2 vertientes, según el NOAA. Una es inyectar dióxido de azufre o un aerosol similar en la estratosfera para ayudar a proteger la Tierra de la luz solar más intensa. Se basa en una solución natural, erupciones volcánicas que se han encontrado que enfrían la Tierra al emitir enormes nubes de dióxido de azufre. El segundo enfoque usaría un aerosol de partículas de sal marina para mejorar la capacidad de las nubes bajas sobre el océano para actuar como sombra. La idea de inyectar partículas en la atmósfera para enfriar la Tierra también parece totalmente inútil, considerando lo que los científicos están tratando de imitar erupciones volcánicas. Si observamos la segunda erupción más grande del siglo XX, el monte Pinatubo, que estalló en Filipinas en 1991, inyectó 20 millones de toneladas de aerosoles de dióxido de azufre en la estratosfera. Los científicos estimaron que esa cantidad solo redujo la temperatura del planeta en aproximadamente 5 décimas, 0.5 grados. Y esto solo duró un año, porque las partículas finalmente cayeron de regreso a la Tierra. Va a ser claro, nadie aquí dice ser un experto en cambio climático o los efectos de la geoingeniería, pero una cosa está clara, y es el hecho de que todavía hay mucho por debatir y aprender antes de que los humanos comiencen a alterar deliberadamente el clima de la Tierra. Además de no hacer nada para frenar las emisiones de carbono, si somos tan rápidos en saltar sobre este método, podría desencadenar una reacción en cadena que podría resultar catastrófico. Sigan jodiendo, ¿eh? Sigan jodiendo. Y a los chicos se lo metieron en la cabeza de cambio climático, que es provocado por ellos. Ahora quiero volver a Mendoza por otro tema. Estos nos mandaron oyentes, ¿no? Están preocupados. A raíz de la emergencia hídrica en Mendoza, resurgió un tema de vieja data y no resuelto con el empresario dueño del Grupo América, Daniel Vila. Un grupo de enduristas reveló en un video cómo el empresario Daniel Vila está construyendo un dique sobre una cascada pública del río San Isidro, ubicada en una zona de pedemonte de la comuna mendocina de Las Heras. A esta obra de dudosa legalidad se suma un acueducto de la empresa Dalvian Sociedad Anónima, propiedad también de Daniel Vila, que está desviando el agua del río San Isidro y que está bajo conflicto judicial para su uso. El agua estaría siendo desviada a un barrio privado de su propiedad. Veamos el video de esto. Ahí estamos grabando parte de la mini represa que se ha mandado, según tenemos entendido, supuestamente el señor, si se le puede llamar señor, alguien que roba propiedad del Estado y de lo que le corresponde al pueblo de Mendoza. Garca, es un garca. Esto es lo que se ha robado. Aparte, no solo ha robado y se ha querido apropiar, sino que también ha hecho un daño ecológico al sistema, al medio ambiente. Y bueno, esto era parte de todos los mendocinos. Y debe ser parte de todos los mendocinos, así que vamos a hacer el reclamo que corresponde. Vamos a pedirle al gobernador Cornejo a ver qué es lo que hace. Exactamente, porque es lo que corresponde. Esto lo tiene que venir a disfrutar como lo ha hecho durante muchos años gente grande que sabe, que ha venido a disfrutar de lo que es la cascada. Así que miren lo que está haciendo, ha roto algo que es natural para hacer un dique. Así que no lo vamos a permitir, lo vamos a llevar a los medios y a donde sea necesario para que eche marcha atrás este daño que está haciendo al medio ambiente. Acá el grupo de enduristas de Mendoza no lo va a permitir. Saludos, muchachos. Otros oyentes de Mendoza me adjuntan videos donde pueden verse senderistas bloqueados al intentar acceder a terrenos fiscales, en lo que acusan al empresario Vila de llevar a cabo una usurpación. Denuncian alambrado de los mismos en 48 horas. Lo que llama la atención es el despliegue del personal de seguridad. Vean las fotos.
Mira, lo que estás viendo ahí es que estamos tratando de entrar de nuevo donde nos corresponde. ¿A dónde te corresponde? Y vas a ver. Esta parte. Sí, todo. Esto es todo robado. Todo es usurpado. Y fíjate, mira. ¿Ves? ¿Ves lo que hay ahí? ¿Ves ahí los romanos, eso? Con todo esto. No, Canal 7 no, Canal 9. Pará, y los que están allá al otro lado son dominicos los que están allá en la punta. Haciendo el aguante. Los de negro, ¿qué son? No sé, no les veo chaleco. No, es la seguridad común de ellos. No sé si vos estabas... Fíjate. Bueno, acá estamos, dentro de terreno público, que el señor Vila ha alambrado, ha cercado y se lo ha quitado al patrimonio de los mendocinos. Y la verdad que es muy injusto porque no corresponde lo que está haciendo este individuo. Así que bueno, estamos ejerciendo nuestro derecho de transitar libremente por algo que es de todos. Alambrado en 2 días todo este lugar. Bueno, Pichi, mira esto porque esto es fantástico. Por favor, míralo. Por favor, Pichi, míralo. Míralo, Pichi. No voy a hacer nada ni voy a decir nada. Bueno, mira, Pichi. Esto es en terrenos fiscales públicos. Te encontrás con que esto es Un cordón de seguridad privada. te están interrumpiendo el paso, un piquete. ¿Ves el piquete? Mirá, boludo. Estamos rodeados. ¿Sí? Ahora quiero hablar un segundito, el temita que siempre tenemos en nuestro programa, que es de reflexión, de algo que no se habla un poco, y que tiene un fundamento. Mira, esto coja Jauretche en su libro, que es lo que fue el Manuel de Sonceras, pero fíjese cómo lo encara esta gente. Esto lo publicaron en la editorial argentina Vórtice Geopolítico, y lo titularon La esclavitud cartográfica. Es muy interesante, miren esto. La imagen por la que se tradicionalmente representa el globo terráqueo y los planisferios, con el norte arriba y el sur abajo, es una ubicación meramente artificial, no un principio físico. No obstante, tal ubicación no es casualidad. Tal ubicación es uno más de los innumerables elementos psicológicos representativos por el cual los países desarrollados dominantes que están ubicados en el norte imponen una sumisión esquemática a los países en vía de desarrollo dominados que están ubicados en el sur. Los del sur de abajo para ver a los del norte y debemos mirar para arriba. Pongamos el sur arriba y el norte abajo, ingresemos a una concepción desconocida. Constatamos que nuestro proceso de ubicación geográfica sufre una profunda alteración, pero en la que la comprensión de la estructura de nuestro planeta adquiere mayor coherencia al visualizar fácilmente el disloque de los continentes, teniendo por techo del mundo a la Antártida, continente de tierra firme y no de hielo como el Ártico, donde los argentinos y chilenos devenimos en los privilegiados habitantes de una geografía apetecida por el resto de los seres humanos que no escatimarán ningún esfuerzo en apropiársela. Este prólogo que venimos programando siempre en todas nuestras publicaciones como una cosmogonía intrínseca de situación humana en el mundo, queda corroborado en los inicios de la historia cartográfica, inicios del Renacimiento, cuando Venecia comenzaba a ser el centro de mercadeo del mundo y se estaba iniciando las primeras entidades bancarias que dominarían los pueblos. Un mapa del monje veneciano, Fra Mauro, ubica al sur arriba a mediados del siglo XIV, casi 100 años antes del descubrimiento de América. Un mapa que fue borrado de la historia de la cartografía porque iba en contra del principio Mercator, que deforma los continentes y pone el sur abajo. Veamos el mapa de Fra Mauro. La Tierra tiene fundamentalmente un movimiento de rotación y de traslación. Ambos provocan una conmoción de ambivalencia. La dicotomía norte-arriba, sur-abajo no existía en el pensamiento que concebía la Tierra como plana. En el espacio cósmico no hay ubicaciones inalterables.
La ubicación y la cartografía de un punto o lugar pristino y superior del mundo en que vivimos ha sido siempre un criterio subjetivo y discrecional. De ahí las distintas cartografías. En el planiferio de Istakri, construido antes del año 340 de la égira islámica, siglos X después de Cristo, el oriente se ubica arriba, y el oeste abajo, el norte a la izquierda y el sur a la derecha, porque al primero de los rumbos mencionados se le adjudica mayor jerarquía. El océano rodea la Tierra y los mapas se confeccionan para las vinculaciones a través de los mares. Veamos este mapa de Istakri. Otro mapamundo islámico que se atribuye al geógrafo Ibn al-Arabi, muerto en 1240, con mayor información para mercaderes y viajeros, sigue el esquema anterior: el este arriba, el oeste abajo. El más conocido de los mapas islámicos es el de Piri Rey, de gran precisión, sobre todo en el sur americano y antártico. En el Renacimiento nórdico, en Flandes, tenemos la obra de Van Eyck, el altar de Gante, en donde sitúa la Nueva Jerusalén en el fin del mundo, tal como fue descrito en la Biblia. Pero es en el mapa de Fra Mauro, hecho en Venecia en 1450, donde se nos presenta magníficamente al globo terráqueo con el sur arriba, ubicando el sur en dimensión cósmica de un auténtico paraíso. Se infiere que el techo del mundo, Antártida, en las épocas que no estaba cubierta por los hielos, aparece en los mapas descritos, y a la luz de los actuales descubrimientos se abundan informaciones en tal sentido. También se infiere, incluso en el origen del ser humano en el planeta Tierra, bien pudo haber partido de tal lugar, y bien puede ser el punto de partida del espacio. Tal es así que se impone recordar y resaltar que en el año 1974 el general Perón dispuso que el Congreso del Poder Ejecutivo Nacional y miembro de la Corte Suprema, esto es el gobierno en pleno, se constituya por un día en el sector antártico argentino de la Antártida, siendo el primer país de estado del planeta que estableció e instaló su ámbito de jurisdicción y poder en el techo del mundo. Ahora veamos el mapa del techo del mundo. Yo también continuamente hablo de la eugenesia global, ¿no? Cada vez más jóvenes presentan adicciones relacionadas con las nuevas tecnologías. Ellas pueden provocar cambios en el cerebro y afectar a la salud mental. Conviene prevenirlas y detectarlas para actuar a tiempo. Las adicciones afectan al comportamiento de las personas que las sufren, pero también tienen un impacto importante en el funcionamiento del cerebro, sobre todo en el sistema límbico, que controla las emociones y los impulsos primarios. Estamos viendo que este tipo de comportamiento adictivo se desarrolla en forma similar al de la ingesta de sustancias tóxicas, porque el uso excesivo de videojuegos o aparatos electrónicos hace que se sobreestimule la segregación de dopamina. La segregación de dopamina se da tanto por la estimulación visual que supone el uso de estos aparatos, como por la gratificación que se obtiene, por ejemplo, con los me gusta en las redes sociales. Todo esto supone que se active el circuito de recompensa inmediata cerebral, alterando los centros de recompensa y castigo. Al estimular el centro de recompensa, el cerebro libera más dopamina y otras hormonas relacionadas con el bienestar. A su vez, la falta de ese estímulo provoca una sensación de malestar en la persona y la necesidad de repetir el consumo o el comportamiento. Al igual que las drogas, los comportamientos adictivos con videojuegos o pantallas producen una euforia intensa y mayor liberación de hormonas de recompensa que las que normalmente se generan con las actividades diarias. Una vez que la adicción se ha desarrollado en el cerebro, causa gran cantidad de cambios en su anatomía, entre otras cosas, remodelando circuitos neuronales para dar al máximo valor a las sustancias tóxicas frente a otros intereses como la salud, el trabajo, la familia o la vida misma.
Al afectar el funcionamiento normal del sistema nervioso central, se producen efectos que distorsionan la percepción y cambian la conducta alterando nuestras capacidades, modificando la manera de pensar, de percibir, funcionar, relacionarse y enfrentarse a situaciones de la realidad. En ese sentido, el sistema o centro de recompensa que se activa y nos genera placer con actividades diarias como comer, beber o incluso tener sexo, es usurpado por las drogas, el alcohol o el comportamiento adictivo, que tienen un efecto directo sobre los sistemas que nos regulan, homeostático, y nos brindan placer, hedónico. Estos sistemas cambian su función, además, reducen su capacidad de estimulación, por eso la persona adicta tiene que aumentar la dosis para obtener los mismos efectos. Otra cosita que tiene también que ver con la eugenesia. Un nuevo estudio descubrió que el consumo de aceite de soja, uno de los aceites comestibles más comunes en la dieta occidental en las últimas décadas, provoca cambios genéticos que afectan negativamente la forma en que el cerebro trata la depresión y la obesidad. Se descubrió que el aceite de soja modifica la expresión de alrededor de 100 genes diferentes en el hipotálamo, incluidos algunos asociados con la esquizofrenia, la depresión y la enfermedad de Alzheimer. El gen más afectado fue el que codifica la producción de una hormona llamada oxitocina, cuyas interrupciones se han relacionado con la depresión y el autismo. Esto lo publicó IFL Science. Y una más, para terminar este bloque. Investigadores observaron los efectos de la exposición a toxinas como plomo, mercurio, pesticidas y difenileteres polibromados, retardantes de llama, entre los niños entre 2001 y 2016. La exposición del plomo resultó en una pérdida de 78 millones de puntos de coeficiente intelectual entre los niños de Estados Unidos. La mayoría de los niños afectados negativamente por estas toxinas probablemente se expusieron en el útero a través de objetos domésticos comunes, lo que probablemente los preparó para toda una vida de dificultades antes de haber nacido. A pesar de los mejores esfuerzos de un padre o una madre embarazada, los retardantes de llama, los pesticidas y más aún pueden llegar al cuerpo. Los retardantes de llama se encuentran en una gran cantidad de muebles, productos electrónicos y ropa para niños. Los pesticidas se pueden encontrar en productos frescos y en alimentos comprados en una tienda o restaurante que se preparó con productos convencionales. El plomo se puede encontrar en muchas cosas antiguas, pero todavía se usa en pinturas comerciales, incluida la que se usa en el equipo de juegos infantiles. Según los investigadores, un punto de coeficiente intelectual vale aproximadamente el 2% de la productividad económica de por vida de una persona. Esto lo publicó la Escuela de Medicina Grassman de la Universidad de Nueva York. Los traidores de la patria, acá, lo dije, hacen fila, Con el silencio cómplice de los grandes medios, este mismo miércoles pasado, la Cámara de Diputados votó otra resolución escandalosa. La realización de ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas de distintas potencias, empezando por los Estados Unidos. A ese hay que sumar otros que se harán con Francia, Alemania, China, Rusia y países limítrofes. Entre estos últimos se ha de contar al Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro o el Chile del repudiado Sebastián Piñera, quien continúa en su afán represivo contra la protesta social. Quizás el más grotesco de esta larga lista de ejercicios que se realizarán tanto en territorio nacional como en el extranjero es aquel denominado Gringo Gaucho, en el cual la Armada Norteamericana participará nada menos que con un portaaviones que llevará 5.000 efectivos a bordo. Lo acompañará una fragata con 330 militares más. Tan evidente la sumisión que por el lado argentino participarán como máximo 134 efectivos. No, ese Congreso, el Congreso desde que comenzó en el 83 es una vergüenza.
Vamos a terminar. España sugiere ahora el PIN parental, con la base que los hijos no son de los padres sino del Estado, y por lo tanto no tienen derecho sobre ellos. España es un reflejo, para muchos acá. Esto es parte de la agenda globalista que España, a través de Sánchez e Iglesias, está llevando a cabo a pie de la letra. Acá en Argentina se está tomando color, ¿no? Se toma un artefacto explosivo hallado en un supermercado de la Anónima en Bariloche. El alerta fue alrededor de las 11 de la mañana de hace 2 días atrás, creo que fue el sábado, el viernes. Pasadas las 13:30 se liberó el tránsito de la avenida Bustillo tras activarse el protocolo oficial en que iba a intervenir el PSA. Ya hay varias noticias de intentos así, de este tipo de cosas. Yo dije hace un tiempo atrás, creo que este programa ya lo expliqué varias veces, a mí este gobierno de Alberto Fernández me da como que están poniendo un montón de basura abajo de la alfombra y están pateando para adelante. Listo. Ustedes fíjense, nos está hablando de la deuda, el arreglo es a pagar a partir de 2024. Listo. Yo le dije en el programa anterior, la función de este gobierno es avalar todo lo que hizo Macri con respecto a la deuda. Lo mismo que hizo Alfonsín con la deuda del proceso militar, lo está haciendo este gobierno con la deuda de Macri. Y después del 2024, que venga, que garpe o entregue territorio. Todo patea para adelante este gobierno, porque ahora se está empezando a conocer algunos detalles del tema de la jubilación, que van a aumentar a las mínimas y a partir de 18 o 20 mil pesos ya los aumentos son menores. Eso va a tirar otra ola de juicios y amparos. Pero como vuelvo a repetir lo que dije recién, el gobierno tira todo para adelante. Usted hace juicios, amparos y hasta 4 o 5 años no hay salida. Con las apelaciones y las recontraapelaciones, todo para adelante. Es la función de este gobierno, el macrismo con vaselina. Yo les digo que estamos en problemas por todos lados. Yo noto que de a poco hay gente joven que se está despertando. Lo que hay que lograr es esa comunión de los viejos con los jóvenes, que es la que va a sacar el país adelante. Si no hay nada, pasa nada extraño en el medio, esto que les estoy diciendo ahora, esa comunión de los viejos con los jóvenes, lo van a comprobar en las próximas 2 entrevistas que vamos a hacer. Buenas noches.